Hola a todos, aquí estamos una vez más para reanudar estos videos acerca de reflexiones sobre la palabra de Dios. Y mi nombre es Francisco Lozano, es un gusto poder compartir algunas reflexiones acerca de, como les decía, la palabra de Dios. Y en esta ocasión siento del Señor compartir algo que está acá en Primera de Pedro, Nuevo Testamento, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dice así la escritura. Dice, versículo 14, dice: si sois vituperados o insultados o insultados básicamente, dice, por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Dice, ciertamente de parte de ellos, o sea, de los no creyentes, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Versículo 15 dice: así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Y luego dice el 16, versículo 16, dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto es algo tremendo. Esto es algo que aquellos que hemos decidido primero entregar nuestra vida a Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados, ciertamente lo vamos a padecer. Vamos a, ¿cómo se puede decir?, caerles mal a aquellas personas que no quieren saber nada de Dios ni de su Hijo Jesucristo y que prefieren tomar la decisión de vivir de acuerdo a lo que les dicta su mente, su corazón no arrepentido, ¿verdad? Dice, versículo 14, dice: si son insultados por el nombre de Cristo, o sea que alguien, sabiendo que somos cristianos, que creemos en Jesús, en Cristo Jesús, nos vituperia, nos insulta, nos reprueba, nos quieren hacer menos, etcétera, ¿verdad? Dice la Escritura, son bienaventurados. Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Las personas que a veces nos escuchan hablar acerca de la palabra y de reconocer o compartir que Cristo no vino a establecer ninguna religión, ¿verdad? Él sabe quiénes van a creer en Él de acuerdo a la palabra de Dios, a la Biblia. Y Él sabe quiénes lo vamos a aceptar como Señor y Salvador, y vamos a buscar llevar nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces hay personas que les vamos a caer mal, ¿verdad? Por esa situación, y debe ser motivo de bienaventuranza, de sentirnos felices, de que nos rechacen,
aún hasta nos insulten. Conozco el caso de un creyente en Cristo que iba acompañado de su hermana y llegaron a una lavandería, ¿verdad? En la cual pues llegaron, metieron su ropa a la lavadora, lavadoras comerciales que tienen esos negocios, y de repente al estar esperando que terminara el lavado de esa ropa que habían puesto ahí, empezaron a platicar. Más bien este cristiano empezó a platicar con alguien que estaba a un lado, también esperando terminar el ciclo de su lavado, y empezaron a platicar, y poquito a poquito llegó el momento de tocar el punto de Cristo, ¿verdad? Del Hijo de Dios. Y esta persona que se encontró, este cristiano, y que estaban platicando ya, se dio cuenta en la plática que esa persona era de alguna religión. Nunca supo de qué religión era, pero hablaba él de que pues Cristo había establecido su iglesia donde él pertenecía, y le daba argumentos religiosos de su secta. Entonces este cristiano, pues conociendo la palabra, se daba cuenta pues que eran conceptos equivocados de acuerdo a la palabra de Dios, o contrarios a la palabra de Dios. Entonces le empezó él a compartir lo que decía la Escritura, y estas palabras de la Escritura no hallaban cabida en el corazón de esta persona. Total que, no discutieron airadamente en ese momento, ni se insultaron, ni mucho menos llegaron a los golpes, ¿no? Pero esa persona estaba, se le notaba que estaba irritada, porque lo que ella pensaba, esa persona hablaba de Cristo, de ese Cristo religioso que a él le habían enseñado, no checaba con lo que decía la palabra de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Entonces, bueno, llegó el momento de que ya no platicaron, simplemente se hizo un silencio, pues como de respeto, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que yo creo y esto es lo que tú crees. No vamos a llegar a convencernos el uno al otro, o de allá para acá o de aquí para allá. Sin embargo, al momento de que había llegado que se concluyeron los ciclos de lavado, que ya pues cada quien recogió su ropa, la persona de esta religión, no sabemos, ¿verdad? Exactamente, nunca se supo de qué religión era, pero empezó bueno, el cristiano le dijo, bueno, que el Cristo de la Biblia le bendiga y le guarde. Entonces se volteó la persona de esa religión, y en vez de recibir la bendición, ¿verdad? Que le dio el cristiano, empezó a insultarlo, empezó a decirle pues que era casi le decía que no era ser humano, ¿no? O sea, empezar a humillarlo, le empezó incluso a decir insultos ahí, y la actitud de este cristiano fue no decir nada. Fueron, yo creo, como unos que serían 10, 12 malas palabras que a manera de insulto, de vituperio, le hizo esta persona de esta religión
al cristiano y el cristiano estuvo calladito, ¿verdad? Y realmente estaba acordándose de lo que dice aquí la Escritura, ¿verdad? Que vamos a ser rechazados por todas las religiones del mundo, habidas y por haber. Y cuando hablo de religiones es todo aquel grupo religioso que profesan y practican principios que la palabra de Dios no avala o incluso rechaza, ¿verdad? Y que tienen un Dios que lo tienen para que ellos puedan destacar en el mundo, ser bendecidos en abundancia en el mundo. Es decir, ellos piensan que Dios debe trabajar para sus intereses personales o de grupo de estas religiones, y el cristianismo bíblico no. El cristianismo bíblico dice, creo que es capítulo 5 de 2 de Corintios, no recuerdo el versículo exacto, pero dice, hablando de Cristo y de los que han sido lavados por la sangre de Cristo y se han arrepentido delante de Él. Dice así la Escritura, dice, y Cristo por todos murió, para que los que ahora viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, este es el cristianismo verdadero, el que tú estés tan agradecido con Cristo por haber recibido el castigo que merecíamos nosotros, porque todo pecado merece castigo tremendo, aún de muerte eterna. Y todo eso lo recibió Cristo en su persona, para que esas consecuencias de nuestros pecados, no del pecado de Cristo, Él nunca pecó, dice la Escritura y lo creemos, Él lo recibió para que no llegara a nosotros, los verdaderos culpables, ¿verdad? Por ser pecadores. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Cristo nos quiere librar de nuestros pecados que nos llevan a la muerte eterna y al castigo incluso eterno del infierno primero y después del lago de fuego. Y debemos estar, si alguna vez somos vituperados, insultados, rechazados, agredidos incluso, ¿verdad? Algunos hasta la muerte. Hay cristianos que han muerto como mártires por su fe. Debemos de dar gracias a Dios y sentirnos felices de que el Espíritu, es una prueba de que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Hay personas que quieren todas las bendiciones de Dios y se acercan a Dios porque Dios bendice, y claro que bendice. Claro, pudiéramos hablar aquí tal vez todo el día, ¿verdad? De bendiciones que el pueblo de Dios recibimos de parte de Dios. Bendiciones reales, hasta milagros, sanidades, hasta provisión económica de manera sobrenatural. Pero no debemos de ser cristianos o seguidores de Cristo porque andemos tras las bendiciones, sino porque tengamos un corazón agradecido de haber sido librados del castigo por nuestros pecados y de la muerte, primero física, luego eterna, del castigo por el pecado, que es ir al infierno y después al lago de fuego. Entonces, como ya sabemos que Dios nos ha librado, entonces en agradecimiento por ese acto de amor de Cristo hacia nosotros, queremos, en ese amor que Él nos ha
dado con sus actos de redención, de salvación, de morir por nosotros incluso. En ese agradecimiento, vivir ahora para Él, vivir bajo su señorío, que es poner en práctica sus enseñanzas. Que el Señor les siga bendiciendo.